exploremos la historia de las hijas de Lot, un relato lleno de giros inesperados, decisiones controvertidas y, sobre todo, la presencia de la misericordia divina. Te fascinará descubrir cómo esta historia, a menudo olvidada, tiene ramificaciones que se extienden hasta nuestros días. Así que no se pierda este viaje, porque estamos a punto de desvelar un cautivador capítulo de la antigüedad que aún resuena en nuestros días. La historia de las hijas de Lot ejemplifica la forma en que la Biblia no oculta los errores y faltas de sus personajes. Son conocidas por haber dado a luz pecaminosamente a los antepasados de dos pueblos enemigos de los israelitas. Estas dos mujeres se mencionan en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, capítulo 19, durante la narración de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la Biblia no revela sus nombres ni ofrece muchos detalles sobre ellas, salvo que eran vírgenes mientras vivían en Sodoma. Algunos libros apócrifos pretenden darles nombres, como el falso libro de Perigou, pero estos nombres no tienen apoyo en la Biblia. En la historia de Lot, se menciona a una hija llamada Paltid, que no estaba entre las dos hijas que acompañaron a Lot cuando abandonó Sodoma. Esta hija de Lot fue supuestamente quemada hasta la muerte por los habitantes de Sodoma por ayudar a un extranjero hambriento. Sin embargo, esta historia está registrada en un libro no copiado llamado Libro del Peligro, que no guarda relación con ningún libro bíblico auténtico. El Libro del Peligro, disponible hoy en día, fue creado en la Edad Media y no tiene ninguna relación con las escrituras bíblicas. Así que podemos afirmar que la historia de la hija de Lot no es más que una leyenda de un libro ficticio. Lo que realmente sabemos sobre las hijas de Lot está registrado en las escrituras. Una pregunta común es cuántas hijas tenía Lot, porque el libro del Génesis menciona claramente solo a dos de ellas. Estas mujeres eran vírgenes, como se indica en Génesis 19, 8, cuando Lot ofreció a sus dos hijas vírgenes para proteger a los extranjeros bajo su techo. Sin embargo, el mismo capítulo bíblico menciona que Lot tenía géneros, y aquí surge una interpretación ambigua. El texto hebreo puede traducirse de tal manera que sugiera que estos géneros eran los hombres que aún no se habían casado con las hijas de Lot, ya que las hijas aún no se habían casado. Esto lleva a dos posibles interpretaciones. Estos yernos mencionados en la Biblia no eran necesariamente pretendientes de las hijas vírgenes de Lot. Se piensa que Lot podría haber tenido otras hijas que ya estaban casadas y se encontraban en Sodoma con sus maridos. Algunos incluso sugieren que la mujer de Lot no pudo salir de Sodoma porque su familia estaba separada en la ciudad. Este tipo de argumento es puramente especulativo y no tiene apoyo en las pruebas bíblicas. La mayoría de los eruditos creen que los yernos incluidos en el texto bíblico eran los hombres a quienes las hijas de Lot fueron prometidas en matrimonio. Lot solo tenía dos hijas que aún eran vírgenes, pero ya estaban oficialmente prometidas a hombres de Sodoma, siguiendo el código de vestimenta de la época, y solo faltaba la consumación del matrimonio. Lot es recordado en la Biblia por el pecado en el que se vio envuelto. Las hijas de Lot son retratadas como ejemplo del legado de un hombre que llegó a ser lamentable. Aunque Lot caminó junto a su tío Abraham, eligió establecerse en la malvada ciudad de Sodoma. Cuando Dios decidió destruir Sodoma, la Biblia nos dice que, por amor a Abraham, el Señor salvó a Lot. En otras palabras, el hecho de que Lot y sus hijas escaparan de Sodoma fue un claro ejemplo de la misericordia divina. Aunque Lot era considerado un hombre justo que estaba angustiado por la inmoralidad de Sodoma, como leemos en el Nuevo Testamento, los ángeles del Señor aún tuvieron que tomarlo de la mano y sacarlo de la ciudad después de que Lot pidiera insistentemente salir por su propio camino. Decir que, a pesar del rescate de Dios, Lot prefirió tomar sus propias decisiones. Así fue como Lot y sus dos hijas acabaron en la pequeña ciudad de Zoar. Sin embargo, el texto bíblico menciona que, por alguna razón, Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y decidió vivir en un. Algunos comentaristas sugieren que tal vez Lot identificó en su sueño el mismo comportamiento que Sodoma y temió el juicio de Dios. Si este fuera el caso, entonces Lot no confiaba en la seguridad del Señor de que la ciudad no sería destruida. Fue precisamente durante el tiempo que vivieron en la cueva cuando las hijas de Lot acordaron emborrachar a su padre para tener hijos con él. Pensaban que Lot ya era demasiado viejo y que su descendencia se perdería, porque según ellas no había ninguno. La historia de las hijas de Lot está llena de giros sorprendentes y emociones intensas. Tras escapar de la destrucción de Sodoma, estas mujeres, desesperadas por encontrar compañía, tomaron una decisión extraordinaria. Algunos sostienen que quizá creyeran erróneamente que eran las únicas supervivientes de la tierra, a pesar de conocer la existencia de Zoar, una ciudad vecina. El contexto en el que se encontraron hace que esta historia sea aún más fascinante. Despojadas de sus posesiones y viviendo en una cueva con su padre, las hijas de Lot se enfrentarían a un futuro incierto.
Aunque en aquella época los matrimonios eran concertados, no tenían los contactos sociales necesarios para encontrar maridos adecuados. Así que tomaron la escandalosa decisión de emborrachar a su padre y liarse con él. Un acto pecaminoso que simbolizaba la ruptura de la autoridad y el respeto en la familia. Las consecuencias de este acto fueron profundas. La hija mayor de Lot dio a luz a Moab, que se convertiría en una figura importante de la historia, mientras que la hija mayor dio a luz a Moab, que se convirtió en el antepasado de los moabitas. La hija menor dio a luz a Ben-Ammi, que dio a luz a los amonitas. Ambos grupos se convirtieron en enemigos implacables de los israelitas, y su historia se ve empañada por un episodio de terrible seducción carnal, tal y como se relata en el libro de Números 25. Sin embargo, Dios protegió misericordiosamente a los descendientes de Lot, a pesar de sus dudosos orígenes, como se menciona en el libro de Deuteronomio 26, 9. Aún así, estos pueblos acabaron siendo rechazados por Dios debido a su oposición a Israel. Esta narración pone de relieve la complejidad de las relaciones entre estos grupos. No confiaron en que Dios pudiera proporcionarles los medios adecuados para ser madres. En lugar de eso, actuaron de forma egoísta, dando prioridad a sus deseos personales sin considerar la gravedad del pecado que estaban a punto de cometer. Esto las convierte en un ejemplo de personas que actúan según sus propias consideraciones, en lugar de confiar en la providencia divina. La historia de las hijas de Lot sirve de poderoso recordatorio de quienes buscan el placer y la satisfacción a cualquier precio, justificando a menudo sus actos a sus propios ojos. Sin embargo, incluso en esta oscura narración, podemos vislumbrar la luz de la gracia de Dios. Este resplandor de la gracia es evidente en la figura de Ruth, descendiente de las hijas de Lot. Gracias a su fe, Ruth fue aceptada en Judá, convirtiéndose en antepasada del rey David y, en última instancia, de Jesucristo. Esta demostración de misericordia nos recuerda que, incluso cuando fracasamos, Dios está dispuesto a perdonarnos y ofrecernos otra oportunidad. Es importante compartir historias como esta con amigos y familiares, y también dejar tu opinión en los comentarios, ya que tus comentarios son muy valiosos para el canal. Hasta el próximo vídeo, que Dios te bendiga.